acerca de nuestra investigación de paper, que es el desarrollo de una plataforma de autopiloto para un robot subacuático. Fue desarrollada por mi persona, Rolando Betancourt y Joab Chávez. Bueno, esta investigación fue hecha por unos ingenieros cubanos, Anabel Sánchez Moya y Brian Rodríguez Rueda. Esta investigación fue hecha en La Habana, Cuba, en el año del 2020. Ellos hicieron esta investigación con el objeto de encontrar una plataforma, tanto en hardware como en software, para el control de vehículos autónomos subacuáticos. Si bien es cierto que los vehículos no tripulados ya no son algo nuevo, ya que hay vehículos no tripulados de todo tipo, desde aviones o vehículos que vuelan, drones, también tenemos ya hasta automóviles que no son tripulados para el transporte de personas o también para objetos de investigación e inclusive en objetos de rescate. Y para el caso del sistema subacuático, pues es lo mismo. También ya hay ciertos vehículos que no son tripulados para objetos de investigación, eh, lo que se desarrolla en las profundidades del océano, y lo que facilita el mejor estudio en estos casos. Y el objetivo de esta investigación, pues, es encontrar una plataforma eh, tanto en hardware y que tenga las ventajas de que se pueda, eh, que tenga las facilidades de poder aceptar diferentes tipos de programación, como ser el software para, en este caso, el control del vehículo. Y se hizo pues con la intención de que como los investigadores están haciéndolo en Cuba, se pueda hacer con equipos o electrónica que se puede encontrar eh, en el mercado de ellos, ya que pues ellos tienen un mercado limitado por las restricciones que tienen ellos. Entonces se buscó una plataforma que fuera viable para desarrollar el proyecto. Entre palabras claves que vamos a estar viendo son robot subacuático autónomo, sistemas de control, arquitectura de hardware y arquitectura de software. Eh, Bien, el desarrollo de sistemas de control para robótica subacuática sabemos que es un tema de gran interés para la comunidad científica internacional. Y pues hay unos ejemplares muy famosos como ser el Hyujin, que han mostrado sus capacidades para diversas aplicaciones. Las contribuciones científicas que se quieren lograr en este trabajo son el desarrollo de un procedimiento de diseño del sistema embebido para el control automático del vehículo subacuático, la obtención de una arquitectura de hardware-software, como había mencionado, para la operación del vehículo autónomo, y el desarrollo de una plataforma basada en FPGA y DSP para la gestión y el control del vehículo subacuático, en este caso. También el desarrollo de un logaritmo de encodiseño de hardware-software para el trabajo de la plataforma electrónica diseñada que se está diseñando. Y la validación de la práctica con los resultados del experimento reales de navegación que se hicieron con el prototipo. Entre los sistemas de control para robots subacuáticos, pues tenemos algunos programas responsables de que el control subacuático lleve a cabo una misión. Entre ellos son seleccionados de manera minuciosa para mejorar la comunicación entre los componentes del robot y la comunicación con la estación remota, que es los componentes que en este caso se estaban buscando. Algo que tuviera la capacidad de crear una interconexión inalámbrica a, a una determinada distancia, obviamente entre una mayor distancia. Entre ellos, pues, se tienen diferentes sensores con los que se equipa el robot, sensores de navegación, sensores de misión, en los que proveen la información del entorno donde el robot va, los sensores del sistema, que estos brindan la información del vehículo en sí, lo que tiene que ver con el funcionamiento interno del robot.
el sistema de control del robot, pues tenemos como principalmente la unidad de procesamiento central o CPU, por sus siglas en inglés, y el responsable de acceder a los sensores, procesar sus datos y conformar las salidas de control para el gobierno de los actuadores y el cumplimiento de la misión. Se consideraron diversos sistemas para para la unidad. Entre ellos, pues, se encontró una placa que es muy parecida al Arduino, que fue nombrada como FPGA. Esta placa, pues, para hablar un poquito más de ella, eh, esta placa viene del acrónimo Field Programmer Gate Arrays, que son diversos sistemas embebidos basados en microprocesadores. Esta es como mencionaba, una placa muy similar al Arduino, lo que es eh, basada en unas matrices de bloques lógicos configurables, además que se conectan a través con el sector que se denomina las interconexiones programables. Su principal característica y ventaja es que pueden ser reprogramados, como mencioné, para un trabajo en específico o cambiar los requisitos después de haberse fabricado. El inventor de esta tecnología fue Sealing, el cual ha evolucionado dicha tecnología hasta convertirla en un nuevo concepto para tener en cuenta en ciertos entornos de trabajo. Algunas aplicaciones en las que se usa este tipo de tarjetas de los FPGA son, son enfocadas para el uso de aeroespacial, audio, automotriz, telecomunicaciones, electrónica, centros de datos y computadoras de alto rendimiento, así como para un nivel industrial y médica. También para eso también se utilizó un procesador que son los DSP, que pues estos este es un procesador de señales digitales. Este es nuestro, eh, nuestro enlace entre lo que es los componentes físicos del robot y, y el control remoto del mismo dron. Eh, esto pues, estos DSP es un sistema basado en procesadores que poseen un conjunto de instrucciones. Tienen un hardware y el software, que obviamente es el que se está preparando, optimizados para las aplicaciones que requieran operaciones numéricas de muy alta velocidad, pues es lo que se está buscando en esta investigación, tener un robot no tripulado que sea eh, controlado de una manera correcta. Seguidamente, pues tenemos otros componentes como, como son en sí la estructura del robot. El prototipo fue diseñado con unos parámetros básicos y geométricos con una longitud máxima de 8 metros y un diámetro de 0.8, ya que la forma del prototipo fue en forma de torpedo. Tenía un peso máximo de 4.100 kilogramos. Entre el sistema energético y de propulsión estaba compuesto con un banco de baterías recargables, un generador diésel para las baterías, el rectificador controlador y un motor eléctrico para las hélices de 3 aspas en la tobera, que es la propulsión del robot. La distribución de la arquitectura y de hardware pues, se divide en dos segmentos, el segmento del a bordo del vehículo y el segmento ubicado en el punto de control del tierra o barco del mismo vehículo. Como se puede ver en la imagen, tenemos la unidad de procesamiento central, donde esta está ubicada en el robot y es la que tiene conexión con todos los diferentes componentes del robot, como ser el sistema de propulsión, el cual está conectado al generador diésel, al rectificador, a un sensor de revoluciones por minuto y a un monitor de regulador de presión. Luego tenemos sistemas de seguridad, como ser sensores de fuga o presencia de agua, sensores de temperatura, control de corriente del motor eléctrico. Tenemos sensores de profundidad y presión del motor.
entre los sistemas de navegación tenemos IMU, GPS y un compás magnético. Y luego tenemos entre el sistema de comunicación un módem acústico y un radiomódem. Y pues como me habías mencionado, el sistema de alimentación está en un banco de baterías. Y el sistema de adquisición de datos, pues tenemos un sonar y una cámara. Entre la arquitectura de hardware, como estaba mencionando, pues tenemos el sensor compás magnético, que es el sensor digital del rumbo del vehículo, que es del tipo Flu-Gauge, que permite determinar el rumbo magnético del vehículo con alta precisión. Luego tenemos para una referencia de orientación un sistema AHRS, que este está compuesto por arreglos 3D con acelerómetros, giroscopios magnéticos y magnetómetros, conocidos también como IMU, usados para la detección con precisión de la orientación del vehículo en tiempo real. También tenemos el sistema de posicionamiento global, o GPS, que este nos da una posición precisa en latitud y longitud de dónde está en cada momento el vehículo. Tenemos el sensor de presión para una salida analógica para la determinación de la profundidad de donde se encuentra el robot. Igual tenemos sensores de fuga o presencia de agua y los sensores de presión de aceite, de temperatura del agua, sensor de corriente del motor, ya que está impulsado por un motor eléctrico, y un sensor de revoluciones por minuto. Como había mencionado, para la adquisición de datos tenemos el sonar para determinar la profundidad en la que se encuentra en el fondo marino y una cámara de video para el monitoreo visual. Esta pues también está acompañada de luces para tener una mejor visión. Entre las exigencias técnicas para el diseño, lo que se esperaba del diseño que se hiciera, pues se estaba pidiendo un cálculo y ejecución de los algoritmos para el control automático de navegación del vehículo, que tuviera una capacidad de ajuste para los controladores, para la creación de la estructura de hardware y software. Esto que tenía que ser, como mencionaba, algo flexible para las etapas experimentales, por eso se eligió el sistema FPGA, el cual tiene la facilidad de poder recibir diferentes programaciones. Y también teníamos que tener el prototipo tenía que tener la capacidad de monitoreo y control del sistema energético y de propulsión. Esto, pues, para no perder el control del vehículo en caso de algún problema o algún error que pudiera tener. Y la capacidad de comunicación inalámbrica para la obtención de datos y el control a distancia. Luego teníamos la manipulación de los actuadores de tipo lineales, esto para tener el control del vehículo tanto en dirección y en avance del vehículo. Las dimensiones pues eran un poco restringidas, pero como mencionamos, es un poquito grande el vehículo ya que tiene 8 metros de largo. Y debería tener también una robustez mecánica por las vibraciones causadas en el sistema de propulsión del vehículo y también el entorno que pudiera crear, las vibraciones que pudieran crear el entorno, ya que este iba a estar sumergido en el lecho marino. Las acciones que debía cumplir el prototipo, la necesidad era un sistema de control que, como mencionaba, un sistema de control correcto y preciso, inalámbricamente, para tener un control en el timón y la dirección del robot. Y acciones de operación, opciones de operación, que son las ejecuciones de las señales digitales de los actuadores y el arranque y parada del robot, y así como un constante muestreo de sus funciones, de estos para paradas de emergencia. Como mencioné, todos los sensores que tiene, pues estos deben ser monitoreados por la cabina de control situada en un lugar fuera del mar, ya sea en un barco o en alguna estación fuera del mar. Y ahora los dejo con mi compañero. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a ver la parte que es la concepción de la plataforma. Como estaba mencionando Rolando antes, en esta investigación se consideraron como diferentes tecnologías, ¿verdad? La idea es hacer un diseño con costos reducidos y pues se pensó en la idea de pues, utilizar un Arduino o otros tipos de microprocesadores, pero esto ya se nos quedan cortos para la tarea que queremos realizar, ¿verdad?
porque conectar un microprocesador a un sensor, pues no es tarea complicada, pero el problema es que, como vieron en las imágenes anteriores, se miraba que tenemos una gran cantidad de sensores, ¿verdad? Y con un microprocesador común y corriente, pues no daríamos abasto. Entonces, por eso es que para la concepción de la plataforma se decidió usar como una arquitectura híbrida, ¿verdad? La combinación de un FPGA y un procesador de SPI-C. Entonces, el reto o el desafío de esta investigación era realizar la integración coherente de estas dos tecnologías que son diferentes y que se pueda lograr sacar el máximo provecho a las ventajas que aportan cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, para dar un poco más de contexto, el FPGA es bastante útil para lo que son el recibimiento de las señales de los sensores, ¿verdad? Pero como este va a ser un robot subacuático automático, también va a tener otras cosas como un sistema de navegación y un rumbo que nosotros le podemos poner. Entonces, si dejamos todo el trabajo para el FPGA, ya tiene el trabajo de controlar los sensores y, y mandar esa información a la memoria, ¿cierto? Entonces, por eso se ocupa otro procesador y, digamos, eh, también con solo el hecho de tener la cámara, el estar lidiando con las imágenes, pues también consume bastante. Entonces, si vamos un poquito más, después pasamos a lo que era el componente del hardware, ¿verdad? Y el componente del hardware se puede dividir en dos subconjuntos, hardware fijo y el reconfigurable. Entonces el fijo corresponde a los módulos electrónicos, analógicos y digitales no programables, ¿verdad? Necesarios para el funcionamiento del sistema. Mientras el reconfigurable se refiere a las funciones de aplicaciones específicas creadas en algunos lenguajes de descripción de hardware para dispositivos programables. Entonces, la arquitectura de hardware fijo tiene tres bloques principales, que son el bloque de alimentación, bloque de acondicionamiento y bloque de procesamiento digital. En el bloque de alimentación, bueno, este va a estar conformado por una tarjeta de alimentación que garantiza los niveles de tensión debidamente establecidos y filtrados para que el sistema funcione de manera correcta. En el bloque de acondicionamiento, pues este va a estar compuesto por una tarjeta electrónica que contiene los circuitos acopladores de señales tanto analógicos como digitales, personalizados para cada sistema sensorial. Y pues van a haber ciertas exigencias para esto, como va a ser la entrada analógica del tipo simple con acondicionamiento por seguidor de voltaje y filtro, entre otras. Hay varias ahí que no mencionamos en el resumen. Y en el bloque del procesamiento digital, pues sus elementos principales van a ser el, que, el FPGA que habíamos mencionado antes, pues, antes, ¿verdad? Y que va a ser el de tipo Ciclón 2 y tipo EP2 con el código de, de manufactura, ¿verdad? Y también se nos da el código de tarjeta del DSP, que es el otro microchip. Después también se habla un poquito de la arquitectura reconfigurable sobre los dispositivos, ¿verdad? FPGA. Estos se emplea un lenguaje que se llama VHDL, que es uno de los más populares para el diseño digital sobre dispositivos programables. Entonces, si nos vamos a la figura 5, bueno, ahí en la figura 5 podemos ver que está arriba.
el FPGA está encargado de pues, la lectura de todos los sensores, ¿verdad? Está encargado de como el sensor de temperatura, el sensor RPM, y después mandar estos datos a la memoria local. Entonces esta es una representación del funcionamiento del FPGA, mandando todos estos datos a la memoria y también de las transmisiones, ¿verdad? Tenemos eh, el UART que es hacia radio el módem para tener la comunicación del robot y pues la base de control que esta, pues, va a estar en un barco o en tierra. Entonces ahora pasamos a los componentes de software, ¿verdad? Y la propiedad fundamental de la arquitectura propuesta consiste en descargar al SP de todas las funciones de atención a periféricos y dedicarlo solamente a cálculos de puntos flotantes. O sea, vamos a hacer que el FPGA se enfoque en controlar los sensores y el DCP en hacer los cálculos de navegación, de seguimiento de ruta, de manejo de imágenes y pues otros cálculos complejos. Y se dice que el DCP intercambia información con el FPA por una vía, que el protocolo que se va a usar para esta comunicación es la que vemos ahí, la de cabecera, el identificador, cantidad de datos y el checksum. Y bueno, tenemos la distribución de tareas entre los elementos del procesamiento. Ahí tenemos una tabla, ¿verdad? Que nos dice que va a ser el FPG y el DCP. Entonces el FPG vamos a tener la lectura y almacenamiento de los datos de sensores, el encendido de apagado de carga de baterías, la ejecución de la secuencia de encendido y apagado del diésel generador, rectificador y motor propulsor, la comunicación con DCP y comunicación con el software de supervisión. El DCP pues, va a estar encargado del filtrado digital de señal de rumbo, el cálculo de controlador PID para el canal de rumbo, planificación de trayectoria de navegación, cálculo de los algoritmos de guiado, manipulación de los actuadores que operan los timones del vehículo. Entonces, con el DCP, pues, que se maneja. Prácticamente es el que le da eso, la autonomía al robot para que se pueda movilizar, pero siempre dependiendo de los sensores, porque así saber si hay un obstáculo enfrente y detectar. Bueno, por ejemplo, un uso que le dan a estos robots en la práctica. eh, no sé, todos sabemos que el internet, pues, hay varios cables que están tirados así por el mar, ¿verdad? Entonces, la forma en que verifican que no hay ningún daño son usando estos robots. Entonces, lo que hacen es que el robot busque el cable y pues que lo siga. Entonces, una vez encuentra el cable con los sensores, el robot solo lo sigue y va mandando fotos, imágenes y datos de tiempo real. Entonces, para eso es que se ocupa el DCP y el FPGA. Por eso ocupamos el procesamiento de imágenes, porque si hay un daño lo ocupamos ver bien. También si lo usamos para un descubrimiento científico, pues si quieren ver buenas imágenes. Eh, la siguiente imagen que está ahí, pues también es un diagrama temporal de sistema de tiempo real, de cómo se estaría visualizando la información y cómo se está comunicando el DCP y con, con el FP en tiempo, ¿verdad? Entonces, seguimos más abajo. Y el siguiente diagrama, pues, es una explicación de cómo funciona el programa que está en el DCP. Pues tenemos de inicio la configuración
de osciladores, las configuraciones de puertos, configuración de periféricos, así como empezaríamos cualquier programa normal. También la inicialización de los puertos, registros y variables. Después seguimos con habilitación e interrupción y tenemos while loop. Después tenemos la otra parte del programa que es para de lo que habíamos visto previamente de la comunicación entre el DCP y el FPGA. Y de último vamos a tener la última parte del programa, que este ya tiene, va a constar de los cálculos de elevación y los algoritmos para que este se pueda guiar en el mar, ¿verdad? Y después vamos con el diseño detallado. Entonces, durante la fase del diseño detallado se realizaron prototipos que permitieron ajustar el diseño electrónico, así como optimizar los programas de hardware reconfigurable en el FPGA y depurar cada rutina del software sobre el DCP. Entonces podemos ver una imagen del DCP y sus diferentes partes, ¿verdad? La fuente de alimentación, los drivers de comunicación serie, conversadores y conversadores de AD. Esta imagen es un prototipo creado en la fase de diseño, ¿verdad? Que es, pues ya era combinando la exposición de hardware y software. Después vamos a la parte que es la integración, ya pues en esta fase se realizaron la unión de todos aquellos componentes hardware que a poco fueron concebidos y desarrollados, así como las subrutinas de software creados y previamente depurados. También finalmente se obtiene la plataforma electrónica para el control de robots subacuáticos, denominado el conjunto sistema autopiloto. Ya con la combinación de todo esto, ya pues le podemos considerar como autopiloto. También es eh, posible apreciar además la distribución del hardware fijo y específicamente en la placa de procesamiento. A la derecha se observan los componentes FPGA y DCP que conforman una arquitectura híbrida concebida. Ya ahí podemos ver visualmente en la imagen, eh, en la figura 10. Ajá, ya se mira pues la combinación de las dos tecnologías que veníamos hablando desde el principio, del FPG y el DCP. Y ahora pues vamos a la parte del experimento. Entonces se hicieron dos experimentos, ¿verdad? Experimentos de laboratorio y experimentos ya en el mar. Y ahí podemos ver como un grama de cómo se hicieron los experimentos. Tenemos el primer ciclo, que es la evaluación de solución de hardware y software, diseñado como autopiloto para vehículo autónomo subacuático. Entonces, los primeros experimentos estaban basados en la secuencia de arranque y parada del sistema electroenergético. O sea, si el robot subacuático podía detenerse y encenderse y apagarse bajo el agua normalmente. O sea, sin importar qué tan lejos estuviera del control de mando, pues que pudiera encenderse y regresar o apagarse para ahorrar energía y pues tomar los datos que se ocupaban. Y también al fin, el otro parte de apagado es cuando ya después de terminar con la misión que le dieron al robot, pues apagarse, ¿no? Después vamos con la ejecución correcta, el movimiento de los actores. O sea, que se, se probó que el robot seguía la trayectoria que se le indicaba. Si uno de estos actores no hubiera estado funcionando de manera correcta, pues la trayectoria hubiera cambiado. Y pues gracias se vieron que
los comandos de guía se cumplieran. También que a pesar de cualquier perturbación que haya, como las corrientes del mar, que él siga con el camino que se le fue propuesto. Y bueno, ya para ir terminando, esa es una imagen de la trayectoria que hizo el robot. Eh, Fueron como 35 kilómetros de distancia que recorrió y esto tardó unas 2 horas y 30 minutos. Este no fue el único experimento que se hizo, pero más adelante se dice que hicieron experimentos más largos, ¿verdad? De aproximadamente unos 70 kilómetros de recorrido que tomaron al robot casi 5 horas. Y con estos experimentos se puede ver que sí, pues funcionó la combinación de estas dos tecnologías y también la robustez del hardware y software fue adecuada. No se sobrecalentó nada y tampoco se mantuvo, pues. Estamos viendo la robustez y las conclusiones, pues, como solución tenemos que el FPGA y el DSP para autopiloto obtenido durante la investigación posibilita la gestión y el control estable de un robot subacuático, garantizando la ejecución de navegación por rutas previamente programadas. Después tenemos la ejecución de navegación prolongadas estables como parte de los experimentos de MAD, validan la robustez del diseño electrónico propuesto, que es lo que estaba mencionando antes. Los algoritmos de tiempo real implementados para el control y gestión de vehículos y los protocolos de comunicación diseñados como parte de solución de software. También la estructura del hardware fijo obtenida que contiene componentes, interfaces y circuitos de acondicionamiento genéricos, así como el codiseño FPGA más el DSP desarrollado, posibilitan la incorporación o modificación de nuevos sensores, periféricos o funciones durante el avance de la investigación. Entonces, siempre se pueden hacer mejoras y pues esta solución propuesta contribuye una alternativa de bajo costo, que es lo que estaban buscando al hacer esta investigación. Y con eso terminamos la presentación.